Ay, qué miedo. ¿Ya? Ya. Ok. Tú das la introducción. Sí, si quieres. A ver, bueno. Va. Bueno, vamos a presentar lo que es la teoría y técnica de la entrevista, correspondiente al proyecto del primer parcial de investigación de mercados 2. Y bueno, somos Arriaga Salas Jocelyn, Saldaña Hernández Sandra y su servidor Montes Esparza Omar. Bueno, como introducción tenemos fomentar los conocimientos teóricos y metodológicos para el uso de la entrevista como instrumento de información. Sí, tenemos 4 unidades, capítulos que en el primero tenemos por ver la entrevista psicológica, en el segundo las fuentes teóricas de la entrevista, en el tercero elementos psicológicos presentes en la entrevista y en el 4 pues finalmente evaluación de la entrevista. No, me estoy batallando para cambiarle aquí, pero bueno. En capítulo 1, pues en la entrevista psicológica quisimos añadir 2 definiciones, que es de las palabras de Naum, que la entrevista psicológica es una técnica de estudio y observación del comportamiento humano con miras en la solución de problemas que atañen a la psicología, sociología o en la medicina mental. En la definición 2, con Sullivan y Pope en 1979, se recogen los siguientes aspectos: una conversación y o relación interpersonal entre dos o más personas con unos objetivos determinados en la que alguien solicita ayuda y otro ofrece, lo que configura una diferencia explícita de roles en los intervenientes. Pero para nosotros, aunque existen muchas definiciones de la entrevista, pues nos quedamos con la de Aragón de 2002, que nos dice que una forma de encuentro, es una forma de encuentro, comunicación e interacción humana de carácter interpersonal e intergrupal. Esto es dos o más de dos personas, que se establece con la finalidad, muchas veces implícita, de intercambiar experiencias e información mediante el diálogo, la expresión de puntos de vista basado en la experiencia y el razonamiento, y el planeamiento de preguntas. Eh, para los tipos de entrevista, pues tenemos dos, que son en la primera, pues se califican por sus objetivos, es decir, por sus finalidades, que son los entrevista de investigación, psicopedagógica o psicoeducativa, de orientación vocacional, clínica y laboral. En la entrevista de investigación, pues nos dice que pues consiste en la obtención de información oral, de parte de la persona, pues el entrevistado, y lograda por el entrevistador directamente, que más siempre es en una situación de cara a cara o bueno, directa. Eh, en la entrevista psicopedagógica o psicoeducativa, como nos lo dice su nombre, es la entrevista, la entrevista constituye una herramienta o técnica de la evaluación psicopedagógica de vital importancia en el trabajo del psicólogo educativo, en tanto que tenemos la necesidad de ayudar a llegar hasta un objetivo planificado sin posibilidad de una intervención directa. Y nos dice que su función es determinar las posibles interferencias en el proceso de enseñanza, de aprendizaje, además de localizar sus causas e influir en su solución. Para la entrevista de orientación vocacional, nos dice que se realiza con el fin de asesorar a un sujeto en la elección de un empleo, escuela o carrera en función de sus características personales, aptitudes, intereses, tipo de inteligencia y estilo de aprendizaje.
Esto se realiza mayoritariamente a los jóvenes que se encuentran en el periodo de tomar pues las decisiones académicas como en la universidad sobre su futuro, y pues a las personas desempleadas que buscan algún trabajo, o a los profesionales que quieren reorientar su trayectoria profesional de alguna manera. En la entrevista clínica, como también lo dice su nombre, pues su objetivo es conocer el funcionamiento de la personalidad de un sujeto, pues sus motivaciones, sus frustraciones y dinámica de personalidad. Puede ser diagnóstica, terapéutica y de asesoría, y como pues lo dice su nombre, es más dirigida a la cuestión médica. En la entrevista laboral, pues la más famosa que todos conocemos es, pues se aplica para conocer las características de un candidato a un puesto laboral, para elegir el más idóneo, y puede ser de selección o ajuste o salida. Esta aparece como la más empleada, muy por encima de todas. Ya. Como segundo tipo, pues están las entrevistas por estructura, que pues se clasifican por su forma o estructura, dicho de otro modo, pues por la forma en que se conduce. Y en estas tenemos la entrevista estructurada o cerrada, semiestructurada, abierta o no estructurada, y de tipo panel. En la entrevista estructurada o cerrada, como lo dice pues también su nombre, se generan más las preguntas cerradas, y es más estructurada que las demás. Y nos dice, en ese tipo de entrevista, el entrevistador se presenta a la entrevista con un cuestionario bien estructurado que el entrevistado debe responder, y el entrevistador se ciñe finalmente al cuestionario y no pregunta nada más fuera de él. En la entrevista semiestructurada, en esta modalidad, si bien el entrevistador lleva un guión de preguntas básicas, tiene la libertad de cuestionar al entrevistado sobre aquellos temas que le interesen, o bien omitir algunos temas de acuerdo a su criterio. En la entrevista abierta o no estructurada, pues en este caso el entrevistador tiene la flexibilidad para adaptar la entrevista a las características psicológicas del entrevistado, avanzando o retrocediendo en función de su propósito. La entrevista no estructurada es libre, en la que se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, teniendo características de conversación. Y esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista. La entrevista de tipo panel es la que se le hace a grupos grandes de personas, y en esta un entrevistador hace pues a un grupo de entrevistados para conocer sus distintas opiniones y tener en cuenta qué es lo que la mayoría elige. Del mismo modo, el formato puede variarse cuando un grupo de entrevistadores entrevistan a una sola persona. Las etapas de la entrevista, como todos lo conocemos, pues el rapport, el CIMA y el cierre. Y el rapport consiste en crear una atmósfera cálida y de aceptación, de tal forma que el entrevistado se sienta cómodo, tranquilo y comprendido y a salvo, y se comunique de manera abierta sin temor a ser juzgado o criticado, y esto más que nada solamente para que nos otorgue su confianza y nos pueda contestar con la verdad. En la cima es donde se desarrolla todo, y es más bien un desarrollo, y constituyen el núcleo de la entrevista, y nos dice que coinciden que en ella se recaba la mayor parte de la información y se profundizan los aspectos identificados en la frase anterior. Se intercambia información, se analiza la información y se controla. Para el cierre, esto también es sumamente importante, porque de acuerdo a Acevedo, esta fase es casi pues muy importante como la del inicio,
Su objetivo fundamental consiste en consolidar los logros alcanzados durante las etapas de cima, cierre e inicia con la indicación del entrevistador que se acerca al final. Los elementos de la entrevista es el entrevistador, entrevistado, el mensaje, el ruido y el canal. El entrevistador es el elemento pues encargado de la entrevista, es el que nos está estructurando la entrevista y es muy importante que sea líder y que tenga una buena presentación y buen tono de voz. El entrevistado pues es el segundo elemento pues indispensable en una entrevista. Este elemento posee la información que el entrevistador requiere y no controla la entrevista. En el mensaje es el objeto de la comunicación establecida entre el entrevistador y el entrevistado y se define como la información que se envía al emisor o al receptor y más que nada pues la información que todos necesitamos. En el ruido es al que entendemos por la interferencia de cualquier tipo en el medio que rodea la entrevista, que entorpezca el proceso de comunicación en la efectiva transmisión del mensaje, y esta es más que nada pues las distracciones. El canal de comunicación, como nos lo dice, pues es donde se está llevando a cabo la entrevista. Entrevista individual y familiar. Es entrevista para niños, a los padres de los niños, para adolescentes y para adultos. Nos dice que más que redactar y llenar formularios, la entrevista debe proveernos de información pertinente para tomar decisiones y debemos estar conscientes que en el proceso educativo se ven sujetos de distintas edades, por lo que la temática y las áreas a evaluar deben ajustarse a las edades de los sujetos de la exploración. En consecuencia, los elementos básicos de la entrevista deben cambiar cuando el sujeto en cuestión es un niño, un adolescente o un adulto.